que hemos creído en Jesucristo, somos iglesia. Amén. Pero hay muchos templos. En todo el mundo hay muchos templos, ¿sí? Muchos ministerios. Pero de todos esos templos que están, muchos de ellos llenos de personas, llenos de cristianos, no significa que todos esos cristianos que asisten a esos templos son personas que verdaderamente están cercanas a Dios. Porque no todos esos cristianos conocen verdaderamente a Dios. Y no es porque Dios no quiera que le conozcan, ¿sí? Porque Dios desde la creación siempre ha querido relacionarse con su creación. Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Dios siempre ha buscado la manera de relacionarse con sus hijos. El problema es que los humanos nos queremos verdaderamente relacionar con Dios, y ahí es la clave, ahí está la clave, en la relación. Si nosotros no queremos relacionarnos con una persona, ¿vamos a poder conocer a esa persona? Imposible, imposible. Y por más que esa persona busque la manera de acercarse a vos para conocerte y relacionarse con vos y hacer todo lo que esté a su alcance para demostrarte su amor hacia vos, su amistad hacia vos, su interés hacia vos, si vos no buscas relacionarte con esa persona no va a poder relacionarse con vos. Entonces lo mismo pasa con los humanos, con nosotros y con Dios en esa relación. Hay una condición que la palabra de Dios dice claramente. Nosotros tenemos acceso al Padre no por nosotros, porque somos pecadores, pero sí tenemos acceso al Padre mediante Jesucristo, por el sacrificio de Él, por su muerte en la cruz, por su resurrección, por su sangre. Tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo, porque si creemos en Jesucristo, tenemos acceso al Padre, dice su palabra. Amén. Pero ¿por qué muchos cristianos dentro de las iglesias, a pesar de creer en Jesús, a pesar de decir creo en Dios, sin embargo, pareciera que no tienen acceso al Padre y no pueden oír al Padre y no pueden entender al Padre y no entienden al Padre porque cuando leen la palabra tampoco la pueden entender, no la pueden comprender, y no es porque le falte inteligencia para comprender, sino porque sucede algo en esa persona que esta noche vamos a ver qué es. La fe en Jesucristo es lo que nos acerca al Padre. Amén. El apóstol Santiago, el apóstol Pablo, los pastores, nosotros los pastores, que tenemos rebaños a nuestro cargo, una asignación de parte de Dios para cuidar el rebaño, para enseñar al rebaño, para guiar al rebaño, así como el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, tenemos esa misma preocupación. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Santiago? Ahora lo vamos a leer. Pero su preocupación es la misma que nosotros tenemos, es la misma carga. Que las personas que vienen a la casa de Dios, que las personas que se acercan a la iglesia, que se acercan al templo, que las personas que vienen al camino del Señor, no solamente digan creo en Dios y punto, sino que las personas sean transformadas. Porque no sirve de nada una persona que puede venir toda la vida al templo simplemente como un asistente, ¿sí? No sirve de nada si esa persona solo asiste, pero no hay una transformación de vida. Porque el Señor ha venido a darnos libertad. Amén. Y el Señor nos ha venido a dar libertad no para que nosotros usemos esa libertad como libertinaje, sino que nos ha venido a dar libertad para que seamos libres para Él, para glorificarle a Él, para glorificar su santo nombre y dar testimonio de que Él vive en nosotros. Y ese testimonio es la luz de Él que habita en nosotros, para que el mundo conozca la luz también a través de nosotros. Amén. Es por eso que para poder llegar a ser luz, solos no podemos, pero sí podemos mediante Jesucristo, mediante la presencia del Espíritu Santo de Dios, que
que trabaja en nuestro ser interior, renovándonos, restaurándonos, transformándonos. Tiene que producirse una transformación, una metamorfosis, ¿sí? Para que el mundo también pueda creer cuando vea que hay una transformación en nuestra vida. Amén. Y podamos de esa manera glorificar al Señor. Esa preocupación del apóstol Santiago lo podemos ver acá en el capítulo 4. Y dice acá, presten atención y lo marcan ahí. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. El apóstol Santiago nos da una clave aquí y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Y eso está hablando de una relación. Y Dios no se puede relacionar con nosotros simplemente porque vengamos al templo. Porque si nosotros venimos al templo toda la vida, pero no hay una transformación de vida en nuestra vida, si no nos relacionamos cada día con Dios verdaderamente aplicando su palabra, entonces no es una relación, sino que es una religión. Es por eso que hay muchas religiones. Es por eso que mucha gente, el hombre, sigue una religión y cumplen votos de la ley porque son religiosos. Los fariseos eran religiosos, pero no tenían una relación con Dios. Hay muchos cristianos que vienen cada domingo a los templos, llenan los templos, cantan a Dios, escuchan la palabra, pero sus vidas siguen siendo las mismas. No hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de transformación. ¿Y por qué pasa? ¿Porque el poder de Dios no es suficiente? ¿Acaso el poder del Espíritu Santo no es suficiente? ¿Acaso la gracia de Dios no es suficiente? Para ese tipo de cristianos pareciera que no lo es. ¿Pero por qué? Porque esas personas no aprendieron a relacionarse con Dios. Muchas personas no se relacionan con Dios realmente porque no les interesa relacionarse con Dios, porque se han acostumbrado, se han adaptado a una religión. Practico una religión, voy cada domingo porque cumplo con el deber de ir y nada más. Pero vuelvo a mi casa y ya me olvidé la palabra, ya me olvidé lo que Dios me dijo, ya me olvidé el consejo de Dios, ya me olvidé el consejo de aquellos que son usados por Dios para aconsejarme. Por lo tanto, eso se fue de mi cabeza, de mi mente y de mi corazón. Y por lo tanto, mi vida sigue siendo la misma. Entonces, cuando eso sucede, es porque esa persona no está relacionándose verdaderamente con Dios. Incluso puede haber cristianos que sirvan a Dios, pero sirven a Dios de manera religiosa, pero tampoco de una manera que corresponde, como dice la palabra de Dios, a través de una relación con Dios. Porque el cristiano que se relaciona verdaderamente con Dios va a entender el corazón de Dios, va a comprender la Escritura, va a comprender lo que Dios te revela en la Escritura. El cristiano que se relaciona con Dios va a producir frutos abundantes para darle la gloria al Padre. Amén. Entonces, acá el apóstol Santiago muestra esta preocupación, por eso está hablando a la iglesia en general y dice algo claro: para que nosotros nos acerquemos a Dios, primero tiene que haber un sometimiento. Dice, someteos pues a Dios.
resistan al diablo y él huirá de vosotros. Mucha gente aplica este pasaje bíblico pensando que resistir al diablo significa pegarle un par de gritos a los demonios. Resistir al diablo piensan que es hacer guerra espiritual a los gritos, orando y batallando contra las huestes de maldad. Y estar echando fuera toda clase de demonios. Y no, hermanos, resistir al diablo significa que nosotros como hijos de Dios tenemos un poder mayor, una autoridad mayor, que es a través del Espíritu Santo, para resistir todo ataque del diablo sobre nuestra vida, para que nosotros no caigamos en las trampas del diablo y no caigamos en nuestras propias debilidades, no caigamos, no cedamos a las tentaciones que el mundo nos ofrece, que la carne nos ofrece o nos tira, porque nuestra carne nos va a tirar al mal, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a tirar a hacer lo correcto. Amén. Entonces la resistencia al diablo no es pegarle un par de gritos, sino que la resistencia la hacemos a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos negamos a hacer lo que la carne o lo que el enemigo quiere que hagamos. ¿Sí? Porque si yo le pego un par de gritos a los demonios para que se vayan, pero yo no hago algo en mi vida para dejar que el Espíritu Santo me transforme, y si yo cedo a cada tentación y si cedo a mis debilidades, entonces estoy manifestando que no le estoy resistiendo al diablo. Al contrario, le estoy abriendo puertas al diablo. ¿Me entienden? Por eso la palabra es clara: resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Porque él no va a resistir, porque se va a ir. Porque vio que no va a tener cabida en nosotros. Porque el poder del Espíritu Santo es mayor que su poder. Amén. El sometimiento a Dios significa con humildad, significa humillarse, significa humillación, significa postración, significa que nosotros no podemos venir y pretender relacionarnos con Dios de una manera arrogante. Yo no puedo venir a una persona y decir: che, vení, vos tenés que ser mi amigo. Sí o sí tenés que ser mi amigo. Sí o sí tenés que ser mi amiga. Vos tenés que hacer lo que yo quiero para que seas mi amiga o mi amigo. No podemos hacer eso. Entonces, con Dios, nosotros para relacionarnos con Él, para acercarnos a Él, nos tenemos que acercar con una condición correcta, con una actitud de corazón correcta, que es la humildad. Si nosotros no somos humildes en acercarnos a Dios, Dios no puede darnos la gracia de Él. La gracia viene como regalo, pero acá la palabra de Dios dice que Él da mayor gracia a los humildes. Y esa mayor gracia hace que el Hijo de Dios, el cristiano, que se acerca como corresponde a Dios, va a resistir los ataques del enemigo, va a resistir las tentaciones, va a tener la fortaleza del Espíritu Santo para vivir el camino en esta tierra, el peregrinaje que tenemos que hacer hasta la meta. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios de manera adecuada, de manera correcta, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que tenemos faltas, reconociendo que tenemos debilidades, reconociendo cada día nuestros pecados delante de Él, entonces Él no se puede acercar a nosotros. Porque somos nosotros mismos los que estamos poniéndole una pared, una barrera a Dios. Entonces hay mucha gente que dice: pero yo leo la Biblia y Dios no me dice nada. ¿Por qué Dios a mí no me habla? Dios a mí no me escucha. Dios esto, Dios aquello. Dios no me ama, a Dios no le intereso. Claro que a Dios le interesas. Claro que a Dios le interesamos. Porque si no le interesaríamos, Él ya nos hubiera destruido. Si no le interesaríamos, Él no hubiera enviado a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Todo lo contrario. Él nos está demostrando continuamente que Él quiere relacionarse con nosotros. Él nos está demostrando continuamente que nos ama. ¿Acaso su palabra no dice que Él nos atrae con lazos de amor? Amén.
Pero la dureza de nuestro corazón, la obstinación, el orgullo es el mal que está atacando demasiado en estos tiempos a los cristianos, porque no hablo los de afuera, hablo a los de adentro. El orgullo está atacando de tal manera a muchos cristianos que no están pudiendo relacionarse con Dios de manera adecuada. Por lo tanto, sus vidas no pueden ser transformadas por el Espíritu Santo, porque no hay una relación correcta con el Señor. Por eso es que claramente dice que primero tenemos que someternos a Él, con humildad, ir a Dios con humildad. Señor, reconozco que nada soy. Señor, reconozco que no puedo solo. Señor, reconozco mi pecado. Señor, reconozco mis debilidades. Señor, reconozco esto. Cada día meditar en nuestra vida, en hacer un ir hacia adentro. Cada vez que nos vamos a acostar y meditar, ¿qué es lo que estoy haciendo mal en mi relación con Dios? ¿Qué pecado todavía no he confesado a Dios? Hay muchos cristianos, he observado en estos últimos tiempos, que hay muchos cristianos que no se están confesando a Dios. Aunque parezca mínimo el pecado, aunque parezca una tonterita el pecado que cometiste, hay que confesarlo a Dios, porque si no eso se va agrandando y se va agravando dentro de tu corazón. Y eso impide que Dios se pueda acercar a vos. Si tenemos pecados no confesados cada día ante Dios, Él no se va a acercar a nosotros, porque es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Los otros días hablábamos en el discipulado con los hermanos que toman el discipulado y hablábamos de este tema, de la confesión. Si nosotros podríamos decir, no, pero es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa, pero es una mentira. Por lo tanto hay que confesarla. He dicho una grosería porque estuve enojada, he dicho una palabrota en el día porque estuve enojada. Tengo que confesarle a Dios. Señor, limpia mis labios. He sentido enojo, he sentido ira, he sentido rabia, he sentido algo que ha entorpecido mi comunión con el Espíritu Santo. Tengo que confesarlo cada día, porque si yo no confieso cada día mis pecados, esos se van acumulando como una montaña dentro nuestro. Y cuando se van acumulando, provoca que ese cristiano se vaya apagando, ese cristiano se va enfriando, porque el Espíritu Santo no puede arder dentro de él. ¿Me entienden? Hay muchos cristianos que cuando están en la iglesia lloran un poco, patalean un poco, gritan un poco, se euforizan un poco, incluso en las ministraciones, pero luego se van y sus vidas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿sirvió de algo todo eso? No, porque fue carne, porque fue emocional, porque fue solamente algo emocional para sacarse un poco el nerviosismo, el estrés que tenía el cuerpo. Un poco de tembladera porque tengo nerviosismo. Pero eso no es el espíritu. Eso es solo carne. Porque ¿qué es lo que va a manifestar que fue verdaderamente el espíritu? Cuando tu vida sea transformada. Cuando se demuestre esa transformación. Cuando has dejado de mentir. Cuando has dejado de dar falso testimonio. Cuando has dejado de ser orgulloso y arrogante. Cuando has reconocido tu falla, tu error delante de Dios. Y por qué no delante de algún hermano de la iglesia. Cuando has ofendido a alguien, ¿por qué no pedir perdón? Entonces eso es lo que le demuestra a Dios que hay una transformación en tu interior. A Dios no lo podemos engañar porque Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros porque nos acercamos a Dios de manera adecuada, nos acercamos humillados, nos acercamos con humildad ante Él, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras debilidades, el Señor, dice su palabra, que Él nos va a dar mayor gracia. ¿Y saben para qué es la mayor gracia? La mayor gracia es para que nosotros podamos resistir al diablo.
La mayor gracia hace que podamos ser fuertes, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios en nosotros. La mayor gracia, la gracia de Dios es un regalo que Él te lo da, es un regalo que Dios me da. Yo no hice nada para merecerlo, es algo que Él nos da. Pero cuando nos acercamos en forma humilde y correcta a Dios, Él nos da esa mayor gracia porque es la autoridad del Espíritu Santo para que puedas caminar en este peregrinaje en la forma correcta hacia la meta. Amén. Tiene que haber una manifestación no solamente pública de decir yo voy a la iglesia todos los domingos. Si toda la gente ve que yo vengo a la iglesia todos los domingos y dice, esa es una buena cristiana. No me hace buena cristiana venir a la iglesia todos los domingos. No me hace buena cristiana, buena hija de Dios, hacer buenas obras. Me hace una buena cristiana, una buena hija de Dios, la obediencia total, la consagración, la sumisión a Dios. Pero claro que es importante venir a la casa de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Claro que es necesario hacer buenas obras, porque Dios nos llamó a eso, a hacer buenas obras, para que los hombres que no crean puedan ver nuestras buenas obras y a través de esas buenas obras exalten, glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Pero lo que nos hace verdaderamente humildes ante Dios es nuestra práctica diaria de vida, esa transformación. Y esa transformación también estaba preocupado también el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también le habla a la iglesia, en este caso en el libro de Romanos. Vamos a leer ahí en Romanos 12, versículo 2. Él le dice a la iglesia en Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él está diciendo a la iglesia y nos podría estar diciendo ahora mismo a nosotros. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida de careta, una vida con una máscara puesta, una máscara que disimule lo que verdaderamente soy. Nosotros tenemos que ser iguales en todo lugar. Tenemos que manifestar como somos en todo lugar. Eso no significa que vamos a dejar desbordar las emociones, porque las emociones hay que gestionarlas. Si soy histérico, no me voy a poner a gritar como loca acá, ¿no es cierto? No habla de eso la palabra de Dios. Habla de que nosotros tenemos que manifestar el carácter verdadero, ¿sí? Y el carácter que el Señor nos pide es un carácter reformado, renovado, transformado. Como dije al principio, una metamorfosis en nuestra vida. Y claro que esa transformación va a ir siendo gradual, porque va a ser en la medida en la que nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? Es por eso que hay gente que se le nota más la transformación que a otras, porque se acercan más a Dios o se están acercando de la manera adecuada a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con orgullo. Como hay gente, aunque no lo crean, pero hay gente que a veces se acerca a Dios con orgullo. No porque vos tenés que hacer esto porque yo te sirvo. No porque vos tenés que hacer esto porque vos me lo prometiste. Se acercan a Dios con arrogancia, con orgullo. Inclusive hay gente que osa decir, bueno, ya voy a ver si voy a ir a la iglesia. Pero no lo dicen así tan suave como yo. Lo dicen como si fuera que nosotros, cuando inclusive gente que se supone que es cristiana y que ha dejado de venir a los templos, y uno va a invitar de nuevo para que vuelva a formar parte, esas personas te responden de una manera como si fuera que nos está haciendo un favor a nosotros. Si yo tuviera que responderle de manera carnal, le diría, anda para allá vos. Le diría, ¿qué te haces? ¿Quién te necesita? Si fuera carnal. Pero a mí me duele cuando me responden de una manera como si le hicieran un favor a la iglesia.
como si le hiciera un favor a los pastores, como sentirse tan importantes que los vayamos a invitar para venir y sentirse tan importantes como que ellos le están haciendo un favor a Dios, y no es así. Por eso es que nosotros no tenemos que rogarle a nadie, porque Dios no nos llamó a ser humillados, a menos que Él nos quiera humillar, no las personas. Las personas no tienen por qué humillar a un hijo de Dios, porque Él nos puso por cabeza y no por cola. ¿O no es así? No hay falta de humildad el hecho de que vos no quieras que otro te humille. Me refiero a que en el buen sentido. Si Dios permite la humillación porque está trabajando en tu vida, está trabajando en tu carácter, Él lo va a hacer y gloria a Dios. Por eso, ¿me entienden? Pero cuando es el diablo el que quiere humillar, usando a una persona, nosotros tenemos que plantarnos con la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús claramente le decía a la gente, sígueme? Y el que le quería seguir, le seguía. ¿Por qué Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y ahí puedes ser mi discípulo? Y el joven rico se entristeció porque no quería vender todo lo que tenía para seguirlo y dijo, y bueno, no te voy a poder seguir, y se fue. Jesús se dio la vuelta y le dijo, bueno, joven rico, está bien, ¿sabes qué? Bueno, no vendas nada, vení conmigo igual, te acepto igual. No, porque Jesús jamás detenía su marcha, porque Jesús jamás volvía hacia atrás. Jesús te llama. No sabemos si te va a llamar esa única vez, por eso es que no hay que perderse el llamado, por eso es que no hay que perderse la oportunidad. Y yo creo que Dios tiene tanta misericordia que hay muchas personas a las que Dios les da muchas llamadas. Pero ¿hasta cuándo? No sabemos. Por eso es que hay que aprovechar cuando Dios nos está llamando y acudir al llamado rápidamente. Amén. Entonces Dios nos invita a través de estas cartas de los apóstoles, nos está invitando a que nos acerquemos a Dios de manera correcta, sin orgullo. ¿Por qué el apóstol Santiago también estaba preocupado escribiendo esto? Porque en la iglesia había problemas, en ese cuerpo había problemas, había gente que ya tenía problemas de orgullo, había una división entre los judíos y los gentiles. Los gentiles que se habían convertido es como que miraban mal a los judíos, porque este grupo de judíos también convertidos, ellos igual practicaban las cosas de la ley y los gentiles obviamente no estaban obligados a practicar las cosas de la ley. Pero se hizo un orgullo dentro de ellos, se generó un orgullo. Entonces, a veces pasa, nosotros hemos andado tanto durante toda la vida siendo creyentes, yendo a un lugar y a otro, visitando diferentes lugares, diferentes iglesias, y he visto mucha clase de cristianos. Y realmente he visto muchos cristianos muy arrogantes. Cristianos estoy hablando desde los llamados apóstoles hasta los llamados profetas, los pastores, los diáconos, los músicos, estrellas, arrogantes, llenos de orgullo. Y qué triste que es cuando uno camina en medio del cuerpo de Cristo y ves ese orgullo manifiesto. Qué terrible que es. Y ver esa arrogancia en las personas, cuando deberíamos mostrar humildad. Porque la humildad no se trata de cómo nos vestimos, la humildad no se trata de cómo otro nos vea, sino lo que realmente estamos demostrándole a los demás. Entonces el Señor nos pide humildad. La humildad para reconocer cuando nos equivocamos, la humildad para reconocer cuando no sabemos. Porque hay mucha gente cristiana que también se vuelve arrogante y no quiere que nadie sepa más. Es como si yo pretendiera que ustedes no sepan más que lo que yo sé. Una vez, hace muchos años atrás, les dije al grupo de mujeres, al grupo de hermanas, cuando teníamos el culto de mujeres o las enseñanzas, les dije, mi meta es que ustedes aprendan mucho más de lo que yo soy, de lo que yo sé. ¿Para qué? Para que si algo puedo aprender, pueda aprenderlo.
Y me voy a gozar de eso. Porque si no, no enseñaría. Porque si no, no daría lo que aprendo. Porque cuando uno da lo que el Señor te da, es para que el otro también pueda crecer. Amén. Pero hay mucha gente arrogante que quiere guardarse todo para sí mismo. Porque hay arrogancia, hay orgullo, falta de humildad y hay egoísmo. Entonces, una iglesia, un cuerpo, se puede dividir por causa del orgullo. Esto es lo que estaba pasando en las iglesias, por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago estaban preocupados de este asunto y están exhortando a las iglesias que debemos acercarnos a Dios con una actitud de humildad. ¿Anhelamos nosotros una vida próspera en lo espiritual? ¿Anhelamos verdaderamente una vida con propósito? ¿O quieres que tu vida pase como un soplo sin ningún tipo de propósito cumplido? ¿Anhelamos verdaderamente una vida con propósito? ¿Anhelamos una vida que refleje un testimonio real y verdadero de que sos hijo de Dios? ¿Anhelamos una iglesia que se expanda, que se extienda, que crezca? Una iglesia sin mancha y sin arruga, como es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Yo anhelo ser la iglesia sin mancha y sin arruga. Anhelo serlo. Y ese anhelo que tiene que estar en tu corazón, que tiene que estar en mi corazón, es un anhelo que tiene que hacerte que vos cada día trabajes en tu vida interior, en tu relación con Dios, en tu diaria relación con Dios. No una relación solamente de domingo, no solamente una relación de vengo el domingo a la iglesia y escucho la palabra, sino una relación constante con el Señor. Es triste cuando escucho que personas de la iglesia dicen, no, yo oro poco, yo casi no oro, no, oré la semana pasada, esta semana no oré nada. Duele cuando escucho y me da tristeza cuando escucho que hay personas que dicen, no, hace como 10 días que agarré la Biblia. Es triste eso. Es triste porque eso está manifestando que no hay una relación con Dios. Si nosotros no vamos a la Escritura todos los días de nuestra vida, no podemos pretender que Dios nos hable. No podemos pretender que Dios nos corrija. No podemos pretender que Dios nos esté dando las instrucciones que Él necesita darnos y Él nos va a dar las instrucciones a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no abrimos la palabra de Dios? Si no para Dios, claro que para Dios sería más fácil hablar con nosotros todos los días. Y todos los días hablarnos en forma con su voz audible, pero Dios no lo hace así. Dios ha dejado su palabra escrita para que a través de la palabra también nos relacionemos con Él. La condición de que Él se acerque a nosotros es cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero no cualquiera se puede acercar a Dios. No cualquiera. Solamente aquellos que vayan con humildad ante Dios. No podemos ir a Dios con orgullo. No podemos ir a Dios con arrogancia. Nosotros tenemos que ir a Dios con humildad. Y humildad se manifiesta a través de nuestra relación con Dios cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos todas nuestras fallas. Claro que Él ya las sabe, pero es necesario que se las digamos. Es necesario que las reconozcamos. Es necesario que las confesemos. Hay muchos cristianos que tienen cosas sin confesar y eso provoca una gran mochila en la persona. Y las personas a veces no saben por qué están afectadas en la salud, afectadas en el alma, por qué tienen esto, por qué tienen aquello, por qué vienen pensamientos malos a sus mentes, por qué no pueden vencer las debilidades. Y es por causa de que no han confesado sus debilidades a Dios. Cuando el apóstol acá nos enseña, cuando él exhorta a la iglesia, es porque había problemas, conflictos de orgullo, de mundanalidad, y hace ese llamado al arrepentimiento
a buscar a Dios a través de la pureza, la devoción, que debemos tener una devoción inquebrantable, es decir, que una confianza, una fe que no se rompa con nada. Pero cuando nosotros no vamos con devoción a Dios, ¿qué pasa? Tenemos el primer problema que tenemos y ya no confiamos en Dios. El primer problema que se atraviesa en nuestro camino, ya dejamos de creer en el propósito de Dios. Ya dejamos de creer en el mensaje que Dios un día nos dio. Ya dejamos de creer todas esas cosas que creíamos cuando recién llegamos al camino. Y Dios a veces nos solucionó un problema, nos sanó una situación y vinimos a Él como un niño y Él nos recibió con sus brazos abiertos y nosotros nos enamoramos de Jesús, ese primer amor, y dijimos: yo siempre te voy a seguir, yo siempre te voy a servir, pase lo que pase, yo voy a estar, Señor, yo no voy a faltar a la casa, y le hacemos miles de promesas a Dios. Pero cuando pasa el tiempo y dejamos apagar al Espíritu porque no nos relacionamos con Dios adecuadamente, entonces el enemigo empieza a venir, a rodear a esa persona. Y la rodea hasta que logra sacarla. Porque esa persona no puede ofrecerle resistencia al enemigo. Porque esa persona está débil espiritualmente. Porque no tiene autoridad. Porque no tiene fuerza espiritual. ¿Y por qué no la tiene? Porque no hubo una relación adecuada con Dios. Entonces el enemigo ahí aprovecha. En realidad no es la culpa del enemigo. Es la culpa de ese cristiano que le dio lugar al enemigo. Pero un cristiano que se acerca adecuadamente a Dios, que tiene una relación diaria con Dios en forma adecuada, Dios, dice la palabra, claramente lo dice, hermanos, Él da mayor gracia al humilde, a aquel que se acerca adecuadamente a Dios. Entonces esa persona va a tener mayor autoridad, va a tener, porque la autoridad no es de él, sino de Cristo en él, va a tener mayor fuerza para vivir en este peregrinaje soportando todo lo que venga. Nosotros no soportamos todo lo que venga porque somos mejores. Vos no soportás todo lo que te viene a tu vida porque sos mejor que yo o mejor que otro de los hermanos. Ninguno es mejor que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Tenemos la misma condición de pecadores. Pero que hay diferencia. Y la diferencia está en que algunos se acercan en forma adecuada al Señor. Y esa forma adecuada de acercarse a Él te va a dar la mayor gracia para superar conflictos, problemas, mundanalidad, debilidades, tentaciones, tu carne y otra serie de cosas, ataques del enemigo. Pero necesitamos acercarnos a Dios, como dice la palabra. Cuánto más en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo y que no sabemos, porque no sabemos en realidad lo que va a pasar mañana. Sabemos por la Escritura, pero nosotros vivimos el día a día. No podemos seguir acercándonos a Dios de manera religiosa, sino que tiene que haber una relación. Siempre que hablo con personas de afuera y me dicen: ¿vos de qué religión sos? Yo le digo: no, yo no tengo ninguna religión. Y me dice: ¿pero qué no sos pastora? Sí, pero yo no tengo ninguna religión. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo, tenemos un ministerio que es del Señor, nos llamamos iglesia tal y tal, pero yo tengo una relación con Dios. No tengo una religión, tengo una relación con Dios. Amén. Porque el religioso solamente cumple rituales. El religioso solamente vive una vida de rituales. Pero el que tiene una relación con Dios vive la vida de Dios como Él la muestra en la palabra de Dios. Y qué bueno que es, porque para mí yo lo tomo como una promesa de parte de Dios. Que acercarme a Dios en la forma correcta va a provocar que Él me dé mayor gracia. Y esa mayor gracia te va a ayudar
a que vos también no solamente puedas vencer tus propias batallas, no solamente puedas caminar tu peregrinaje hacia la meta, porque lo hacemos en forma individual cada uno, porque la salvación es personal, sino que también nos va a ayudar esa mayor gracia a que podamos vivir de la manera adecuada en la comunidad de fe. Tiene que ser esa cercanía con Dios, tiene que ayudarnos a que la comunidad de fe manifieste que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso es que los apóstoles acá estaban hablándole a la iglesia, porque la iglesia estaba perdiendo el rumbo con las peleas, con las divisiones, con las contradicciones, con la mundanalidad, con el pelearse quién es más que el otro, etcétera, etcétera, desuniendo el cuerpo de Cristo. Porque el enemigo entra de esa manera, provocando la falta de unidad, la falta de apoyo, la falta de amor. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos en forma correcta a Dios, con total humildad, dejando de lado la arrogancia, el orgullo, el egoísmo, vamos a poder fomentar una comunidad de fe que sea una comunidad de fe que esté unida con el vínculo perfecto del amor de Dios. Vamos a fomentar la unidad y no la división. No, yo mejor me voy con la pastora porque la pastora, no sé, me simpatiza un poco más. No, yo me voy con el pastor porque el pastor es más buenito. No, yo me voy con el diácono tanto porque el diácono tanto me entiende más porque la pastora me reta mucho. No, ¿me entienden? Entonces, cada uno tiene que fomentar la unidad. ¿Qué tenemos que fomentar? La unidad. Y cuando fomentamos la unidad, no hay lugar para el chisme, no hay lugar para hablar mal del hermano, no hay lugar para discutir de cosas que no nos corresponden, no hay lugar para tener conversaciones erradas y conversaciones que dañan al cuerpo de Cristo y a la iglesia. No damos lugar a mirar mal a nadie, ¿sí? Sino que vamos a estar unidos por el vínculo perfecto del amor de Dios. Va a haber crecimiento espiritual, porque a los apóstoles lo que más les preocupaba es la transformación de las personas. A nosotros los pastores lo que más nos preocupa es la transformación de la persona. ¿De qué sirve llenar un templo con miles de personas si esas personas siguen siendo las mismas? ¿A vos te gustaría venir acá a la iglesia, venir al templo y que de repente se convirtieron supuestamente 10 ladrones, ¿sí? 10 ladrones que salieron de la cárcel y vienen acá todos los domingos porque se convirtieron, se bautizaron y están aquí? Pero resulta, bueno, vos los recibís con amor, los saludás, etcétera, etcétera, pero resulta que un buen día entraron a robar a tu casa y era el mismo ladrón que viene acá, que es tu hermano en Cristo. Y después el otro ladrón le robó a otro hermano de la iglesia y así. Y siguen viniendo a los cultos. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a decir, no, yo no voy a ir más a esa iglesia, mejor me voy a otra. Me voy a otra porque ahí van unos ladrones. ¿O no? ¿No tendrías un poco de temor? ¿Qué decir si fueran asesinos? ¿Qué decir si fueran otro tipo de personas que hacen daño? Si fuera un psicópata y que no es transformado por Dios, estaríamos con temor, con miedo, y mucha gente dejaría de venir. Entonces, es necesaria la transformación. Sin metamorfosis, sin transformación, Dios no puede estar en nosotros. Porque eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacemos solo. Pero tenemos que darle lugar, tenemos que permitirle a Él hacerlo. Si no hay una relación cercana y verdadera con Dios, tampoco vamos a poder tener jamás una relación cercana y verdadera con el resto del cuerpo de Cristo. Si vos no te quieres relacionar con tus hermanos, no te estás relacionando con Dios. Escucha bien lo que te digo. Si vos no te quieres relacionar conmigo, no te estás relacionando con Dios de la manera adecuada.
debe haber una relación entre nosotros, porque se supone que todos nosotros vamos a estar en el cielo algún día, ¿o no? Y no es que todos los días vas a ir a tomar mate en mi casa y yo voy a ir a tomar mate en tu casa porque no tengo tiempo, ¿sí? Muy de vez en cuando, pero tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación en la que yo pueda considerar que si te necesito, vos vas a estar para mí. Y que si vos me necesitas, yo voy a estar para vos. Y si yo no estuve en algún momento, es porque no me lo pediste. Porque una relación también habla de comunicación. Vos no podés hacerme culpable de que yo no estuve cuando vos estuviste enfermo si yo no supe. Entonces, tiene que haber una relación, ¿me entienden? Yo no te puedo culpar a vos si tampoco vos lo supiste. Entonces, tiene que haber una relación. Y la relación es comunicación. Es como en un matrimonio. Si nosotros perdemos la comunicación en el matrimonio, estamos perdidos. Porque no nos vamos a conocer jamás. Nunca vas a saber lo que yo necesito. La otra parte yo no voy a saber lo que la otra parte necesita porque no hay comunicación. La mayoría de los matrimonios mueren por la falta de comunicación. Ni siquiera mueren por falta de amor. Mueren por falta de comunicación. Y en el caso de la iglesia es lo mismo. Si yo no me comunico con Dios, mi relación con Dios muere. Yo no voy a oír la voz de Dios. Yo no voy a recibir lo sobrenatural de Dios. Yo no voy a entender la escritura. Yo no voy a poder poner por obra la palabra porque no la voy a entender. Pero si yo tengo una relación adecuada con Dios, voy a poder entender su palabra. Y voy a tener una relación con ustedes. Una relación filial, ¿sí? Como los padres y los hijos. Dios como nuestro padre y nosotros como hijos. Y como el cordero que es el novio que va a venir por su novia, la iglesia. Entonces, hermanos, oremos, porque es preocupante, porque cada día que pasa, los tiempos se van acelerando. Ustedes ven cómo pasa de rápido la semana, el mes, el año. Los tiempos se van acelerando y ese aceleramiento está provocando que haya mucho enfriamiento en las personas. Mucho enfriamiento. Las personas dejan de venir a la casa de Dios, las personas dejan de congregarse, las personas dejan de tener comunión, porque el tiempo pasa cada vez más rápido, por lo tanto tenemos menos tiempo. Entonces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, porque hay tan poco tiempo, el día se pasa tan rápido que no tenemos tiempo para Dios. Y Dios necesita que le demos el tiempo de Él. Cada día. Sin relación con Dios y sin un adecuado acercamiento a Dios, no vamos a poder vencer todo lo demás. El Señor necesita, iglesia, que nosotros nos acerquemos a Él verdaderamente con humildad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.